Y lo van a hacer, lo son. Okay. Bueno, yo tengo en perspectiva que son el máximo candidato de Guadalajara para ganar el título, pero enfrente tienen un Toluca y como lo dice Milito, con 10 es más difícil. Yo creo que no era expulsión lo de Sepúlveda, pero no hay que poner pretextos. El Guadalajara no puede ser un equipo que ponga pretextos en el tema del arbitraje y me parece que va a tener un buen torneo. Se reforzó bien estos dos refuerzos que llegan, lo de Jordan y lo de Kevin. Es bien importante tenerlos y tenerlos bien. O sea, Camiseta, ahora todo vuelve a la normalidad, cada quien se divide y a defender los colores de siempre porque volvió la Liga MX con la jornada 1. Me gustaría irnos por partes. Vámonos primero con el resultado que me parece el más alarmante, aunque sea la jornada 1, el subcampeón Pumas, que ahora estrena banquillo con Esteban Solari. ¿Cómo leer ese resultado? ¿Qué opinas acerca de esa derrota y de esa goliza que recibieron por parte del Pachuca? Sí, mira, yo siempre digo hasta cuando no hay fútbol, porque siempre, ¿verdad? Se acaba uno y ya tenemos otro. Bueno, todavía no se acababa y ya teníamos el otro, ¿no? La Liga Mexicana. Fíjate que yo creo que hay partidos de fecha 1 que no te indican mucho, ¿no? Que tú entiendes que a la larga va a hacer otra cosa, por ejemplo el del Guadalajara, ¿no? Pero hay partidos desde la fecha 1 que sí te dan señales de alarma y esa es la señal de alarma que yo veo en ese partido, de los Pumas, porque fue un resultado muy fácil para el rival. La verdad es que les pasaron por encima y habría que reconsiderar, ¿no? Porque supone que es un técnico que también conoce perfecto al rival, ¿verdad? Entonces, sí hay señales de alarma en esta jornada 1 en relación a lo que dejó Efraín Juárez el torneo pasado, ¿no? Que honestamente no esperábamos que llegara hasta donde llegó. Sí, y sobre todo, como lo mencionas, por este cambio que hubo en la dirección técnica, no se esperaba, por lo menos, no una goliza que le propinó el Pachuca a Pumas de 3-0. Ahora, vamos al siguiente tema y otro de que podríamos decir que a lo mejor también hay alarmas y otra era post. Hablábamos de la era post Efraín Juárez, ahora hablemos de la era post André Jardiné, que dejó el América ahora a manos de Almada. Terminan ganando, terminan sacando los 3 puntos, pero vemos alguna señal de preocupación aquí porque falló penal. Henry Martín, sacaron el resultado, pero ya en los últimos minutos sufriendo. ¿O no les ves alarma aún? ¿Los ves sólidos? Bueno, lo que creo ahí es que requiere un centro delantero ya de fuerza el América, no porque no lo haya sido Henry durante muchos años, es para mí uno de los históricos del América, pero ya va de salida. Entonces, sí de alguna manera repercuten algo los últimos penales que ha tirado Henry Martín. No es la misma alarma que Pumas, con Almada yo creo que el equipo va a caminar, pero sí requiere todavía una o dos piezas en puestos importantes para tener pues, la temporada o las temporadas que nos tiene acostumbrados el América. Y uno de esos es el centro delantero. Una buena noticia es, por ejemplo, el regreso de Dagoberto, el lateral derecho, después de la lesión, porque le va a venir muy bien al equipo. Entonces, hay algunos puntitos que tiene que reforzar el América. Decías el caso de que tienen que ir por un centro delantero. ¿Qué otra posición, porque hablabas de 2 posiciones, qué otra posición sientes que hay que reforzar para las Águilas? Un defensa central, sobre todo, y bueno, lo del ataque, lo del centro delantero, me parece. Sí, coincido totalmente. Entonces, vámonos otra vez por partes. Ya hablamos de Pumas, ya hablamos de América, hablemos de Chivas. Al inicio decías que ahí no hay que preocuparnos aún. Se enfrentaron a un Toluca, pero Milito no pudo hacer gol en casa el conjunto de Guadalajara y termina cayendo ante los Diablos Rojos, que no ves alarma aquí, pero ¿qué tanto podemos ver acerca de este Chivas? O en la jornada 1 no dejaron mucho aún, como en el torneo pasado, que sí eran candidatos favoritos. Sí, y lo van a hacer, lo son. Okay. Bueno, yo tengo en perspectiva que son el máximo candidato el Guadalajara para ganar el título, pero enfrente tienen un Toluca, y como lo dice Milito, con 10 es más difícil. Yo creo que no era expulsión lo de Sepúlveda, pero no hay que poner pretextos. El Guadalajara no puede ser un equipo que ponga pretextos en el tema del arbitraje y me parece que va a tener un buen torneo. Se reforzó bien estos dos refuerzos que llegan, lo de Jordan y lo de Kevin. Es bien importante tenerlos y tenerlos bien. O sea, el equipo está completo. No sé si alguno se vaya a terminar yendo a Europa. Me parece que no. Y el Guadalajara
no le veo ninguna señal como la de Pumas o un poquito la de América, que tampoco la tendrá, pero Guadalajara es para mí el gran favorito para obtener el campeonato. Ahora, Toluca es Toluca, insisto, ¿no? Y que ya juegan mañana, y Cruz Azul juega mañana, porque el fin de semana tienen el campeón de campeones. O sea, esos equipos son muy fuertes y te falta una pieza, te expulsan a uno, pues no es sencillo. Sí, y sobre todo también porque ya a la liguilla de este torneo no les van a estar quitando a los seleccionados eso que sufrieron en el torneo pasado. A ver, hablamos también de Cruz Azul y Toluca, que mañana tienen actividad, porque sí, señores, tenemos jornada 2 rápidamente, aquí no se descansa, va a haber entre semana fútbol. ¿Qué tan indicativo es que estos dos equipos hayan ganado en su primera jornada, a que son unos de los favoritos a volver a campeonar, hablando del campeón vigente y el anterior? Sí, y lo seguirán siendo. El Cruz Azul mostró una capacidad de respuesta increíble en su partido en San Luis Potosí, que transmitimos aquí por ESPN, y tiene de regreso a Nico. El torneo pasado fue problemático por las lesiones, no sé qué vaya a pasar con el Toro Fernández, quizás requieran también por ahí otro delantero, pero es un equipo muy completo, Cruz Azul. Y lo de Toluca, pues ya lo vimos también, ¿no? Son súper candidatos al título también, son los dos que pondría yo abajito del Guadalajara, entre los tres van a estar ahí peleando las primeras posiciones. De suplente, es decir, tú ves el plantel de Chivas y ahora ya no hay pretexto de que ganamos cortos, ¿eh? Y ahora no va a haber mundial al final del torneo. Y Chivas no empieza con el pie derecho, insisto, sí es una jornada 1, creo que Chivas va a estar bien, pero sí es una primera llamada de atención para decir, si te quieres codear con los contendientes, pues ya de entrada un contendiente que Toluca lo es, ya te pegó 2-0. Sí, pero también, ¿sabes qué? Nada más comentarte que lo que dijiste inicialmente, es muy determinante el penal, es decir, se barre Romo, se barre bien. ¿Para ti fue penal? Y para mí no. ¿Para ti no debió marcarse? ¿No, Mario? No, para mí no. ¿Pero tiene la mano arriba? O sea, se barre. ¿Preguntaste si fue penal para mí? Sí. No. Ok. Bueno, entonces yo creo que eso. Y aparte, la expulsión de Sepúlveda. no sé si codazo, manazo que le das a Sepúlveda. Manazo. Condicionó mucho al Guadalajara. Antebrazazo, digamos. Tuvo que arriesgar. Sí jugó Castañeda, sí jugó Carrillo. Jugó más o menos con sus seleccionados, pero todavía le falta un pelín de ritmo. Un pelín de ritmo. Yo a Guadalajara realmente no lo vi mejor que como estaba el torneo pasado, ¿eh? O sea, no lo vi mejor, a pesar de que tiene dos piezas que son muy importantes, o deben de ser muy importantes en el curso del torneo, que es Kevin Castañeda y este chico Carrillo, Jordan Carrillo, muy buenos jugadores. Tuvieron un gran torneo el pasado, gran torneo los dos. Y a ver cómo se acomoda, porque empezó con lo mismo de siempre, empezó con el Oso González y con Gobea, ¿no? Sí. Los soldados que tuvo siempre todo el torneo pasado, y en lugar de Brian utilizó a Kevin Castañeda. Y Brian ya no estaba siendo titular en los últimos partidos con él, inclusive. Faltó Efraín Álvarez, él no estuvo en el partido de plano, y el Piojo Alvarado que volvió en un rol diferente al de la selección. La selección prácticamente es un corredor de ida y vuelta, ¿no? De box to box, como le dicen en Inglaterra. Sí. Y aquí no, aquí su función es mucho más hacia el frente, pero tampoco produjo gran cosa el Piojo Alvarado hoy. Entonces, el Toluca me parece que con poco, jugando el Iño media hora nomás, o sea, administrando muy bien a los jugadores para lo que se le viene al Toluca, porque Mohamed, si algo tiene, es que pelea las cosas importantes con sus verdaderos soldados. Totalmente. Eso está clarísimo, que no le importa perder un partido de la liga, que normalmente no los pierde, pero no le importa eso. Cuando tiene en medio un trofeo, por ejemplo, que es el sábado próximo, eso tiene un trofeo. Campeón de campeones contra Cruz Azul, si ese lo quiere California. ganar, sí o sí, te lo firmo. Que Mohamed se lo quiere colgar esa medalla también. Entonces, si hoy y el martes próximo vuelve a sacrificar jugadores para mantener la base titular el sábado contra Cruz Azul en el campeón de campeones, lo va a hacer. Pero pues hoy sacó una renta muy alta, ¿no? Para lo que fue a buscar, trajo los 3 puntos. Totalmente, porque sí es una visita difícil para Toluca. Tanto Toluca como Cruz Azul pues tendrán el martes sus compromisos. Ahora, el segundo gol, Bay, si te acuerdas, fue un contragolpe, porque Chivas estaba volcado encima. Sí, con los 10. contragolpean 3 contra 2. Con 10. Con 10 te vas arriba, Te te regalas. ubicas atrás, te regalas. Y entonces entre Alexis Vega hacen la fiesta con el Iño y luego con Gallardo. Sí.
y Gallardo mete un trayazo y la mete en el ángulo. Para ese compromiso del próximo sábado, Toluca y Cruz Azul jugarán. Cruz Azul juega en casa, en el Azteca, en el Estadio Banorte contra Puebla. Toluca jugará contra El Pumas. martes juegan. El martes, ambos equipos para tener cierto margen Días y para el disputar el sábado. sábado en California el campeón de Pero ya- campeones. pero ya el campeón de campeones, Mohamed lo está jugando desde hoy. Sí, sí, Desde sí. hoy. Y también Cruz Azul empezará, Wiki, a entender, vamos a ver qué tanto rota para el Él martes jugó contra con sus Puebla. titulares, Fue con Él todo, jugó con incluido todo. Lira. Ahora, regresando al tema de Chivas, Marín, Carrillo, La Hormiga, Brian, esos fueron los suplentes, No, tiene banca. ¿no? Ahora sí Ya va a tener. con Campillo, con Sandoval, con Castañeda. Castillo no El jugó, tema, José Castillo, que fue la titular. profundidad, porque muchas veces Chivas o en torneos pasados la queja o Gus, el pretexto, muchas veces la explicación de por qué no trascendiera, está corto de plantel. Ahora Chivas ha construido muy bien a lo largo de torneos un plantel vasto. Ha gastado, porque decían, no, es que Chivas, la cantera, no, ha gastado, porque el que no gasta no gana. Y está comprobadísimo con los títulos de América, de Toluca y de Cruz Azul. El que no gasta no gana, y ya lo entendió Chivas, y ahora ha gastado. Ahora tiene obligación de ser contendiente al título. ¿Está Chivas, como lo viste, para ser considerado entre los 3 contendientes al título de este torneo? Fue un partido medio extraño, te digo, porque cuando mejor, me parece a mí, jugaba Guadalajara es cuando le anotan los goles los Diablos Rojos del Toluca. Y la continuidad del técnico cuenta con Milito. No va a perder, como lo dijiste también al arranque, seleccionados para la liguilla o para la postemporada. A pesar de la derrota, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? A pesar de la derrota, sí lo pongo como un contendiente al título. Definitivamente, me gusta la forma, me gusta el estilo, me gusta su propuesta. Milito no renuncia a ese equipo agradable de ir al frente. Hoy, insisto, se enfrentó a un equipo de mucho colmillo, un equipo muy experimentado, un entrenador muy experimentado que le supo pegar cuando mejor estaba jugando el Guadalajara. Sí. No por eso hoy lo sacaría como uno de mis contendientes al título. Mario quería ver a Alexis Vega hace un par de noches. Estaba muy enojado Mario porque no vio a Alexis Vega en el Mundial. Y muchos suponíamos que tal vez no estaba al 100 físicamente. Hoy se vio bien, ¿eh? Se vio bien, Se vio Alexis. bien. ¿Qué te pareció Físicamente Alexis se Vega, vio bien. Mario? No te lo puedo decir, compañero. ¿No? No te lo puedo decir. ¿Por qué no, porque- Mario? No se lo puedo Dilo, decir. dilo. Porque, bueno, primero no estaba enojado, primero. No, se estuvo un poquito enojado. Segundo, no, así me porto, me conocen todos. Ok, muy bien. Simplemente no estaba enojado, simplemente que soy muy necio porque a eso me dedico. Me dedico a ver partidos de fútbol toda mi vida, todos los días. Analizo, me gusta, luego por hambre, me gusta analizar los partidos. Por supuesto, analizar a cada uno de los jugadores, no porque se me ocurrió, simplemente analizo uno de los jugadores, veo más o menos, comparo si pueden jugar a nivel mundial, si pueden jugar con una trascendencia mundial, digo, este sí alcanza, este no le alcanza. Hombre, según la idea que tengo yo, no que tenga la verdad. Yo creo que Alexis Vega era el mejor que teníamos por el lado izquierdo. Ok. Lo sigo pensando. Y no tenía Pero- nada físico, no lo viste mal físicamente. Yo no lo veo mal, pero aquí me dijeron mis compañeros que pues, no jugó porque físicamente no andaba bien. Y también me dijeron de Santiago, pues es que no andaba bien Santiago Jiménez. Y es que todos los que no jugaron pues no andaban bien, y ahí es donde yo me encuentro inconforme. Ok. Inconforme por los resultados que ya lo dije ampliamente. Pero inconforme con tu amigo Javier Aguirre, que no los puso. Es mi hermano, es mi amigo, pero para mí no puso un montón de jugadores, puso a otros, hizo homenajes, le aplaudió a la hormiga, lo abrazó a la hormiga, es decir, hizo cosas y no lo volvió a muy meter. agradables, Javier, para que debuten en una Copa del Mundo. Pero en el momento que tenemos que ganar, compañero, ahí es donde quiero está ver claro. a mi hermano. Porque sí había dudas, o había por lo menos elementos para dudar de si estaban o no físicamente los jugadores que tuvieron muy poquitos minutos. Sí. Alexis, hoy queda claro que estaba bien, Héctor. Y- ¿no? O sea, lo vimos muy bien. No, yo lo vi muy bien físicamente, lo veo como muy enchufado otra vez con el fútbol, que eso me gusta. Está por cumplir 29 años y Alexis no es grande. O sea, está en plena Está en plenitud, madurez. Estaba en su mejor Está en su momento prime de su de carrera. futbolístico. En el mejor momento. En de el su Toluca ha dado 2 torneos, 3 torneos duda. espectaculares. Es que es de gustos, Héctor. Es de gustos. no, pues sí. Lamentablemente, digo, porque si fuera por lo que en el común denominador vemos, a lo mejor otra cosa sería. Por ejemplo, Lainez.
tuvo un gran año Diego Lainez. Sí. Y no lo llamaron a la selección al final, ¿no? O sea, a mí se me antojaba Elías Montiel y yo le podría sumar a 2, 3 que a gusto personal Sí. me parece pudieron tener una oportunidad. A gusto de Javier Aguirre fue el elegido por nuestros directivos. Estoy de acuerdo. Y nos guste o no, él eligió a los que jugaron y él puso los cuadros que puso. Puede que yo no tampoco esté de acuerdo en mucho, o en la mayoría con Javier, pero pues él era el elegido. Pues y al por- final de cuentas nuestros directivos quedaron conformes, los directivos. No, feliz. Porque yo ayer escuché a Mario Carrillo y hasta le aplaudí decir que para nada estaba conforme con lo que habíamos visto. Igual que yo no soy conformista, yo quiero algo diferente. Y lo que vimos fue pan con lo mismo. Pero bueno, A lo en concreto, Panenka. a lo Panenka lo cobró Alexis Vega y la verdad es que confirma que estaba para jugar en el Mundial. Y Alexis después va y en un gesto pues de camaradería, ¿no? De haber convivido tantos días en la concentración de la selección mexicana, va y le dice al Tala, perdón, hermano, no es Sí, personal, hermano, pero perdona. lo clavé a lo Panenka, ¿no? No hay nada que hacer, me parece. Se ve que en los entrenamientos de la selección se le cobró alguno. Oye, ahí, ¿no? aparte, no sé si se fijaron en una jugada donde está por el costado izquierdo que devuelve la pelota a un compañero y luego se voltea a la tribuna, o sea, da el pase y luego voltea a discutir con la tribuna, porque cuando va a Guadalajara siempre le gritan en todos lados, se para cerca de la gente. A él y a Antuna les va siempre. Pero a él, borracho, no paran de gritarles en todas las ¿Sí? esquinas. Yo Qué mal, ¿no? me ha tocado Está mal. oírlo. ¿Lo ves mal o lo ves bien? Fui al partido del torneo pasado del Toluca, ahí al estadio, que me invitó un amigo, y ahí estábamos, y le gritaban cada que se acercaba el tiro de ¿Pero esquina. te lo parece mismo, mal? ¿no? Me parece mal que lo haga la gente, claro, pero... ¿Viste pero que bueno, ofreció disculpa cuando metió el gol hoy, el penal? a la Va y gente- en a el la festejo gente, les hace así pues, disculpa. no sé si disculpa o revancha, porque él trae mucha No, revancha. le hizo así como perdón. Pues, como pues, pidiendo no perdón. creo que le pida perdón a la afición, no. Yo vi No la imagen del festejo. Él y la familia no salieron muy contentos de Guadalajara, la verdad, del equipo. Y Regresa a Toluca y revive su carrera. revive su carrera y hoy mete el penal, lo hace a lo Panenka, o sea, lo hace con toda la intención de que quede su sello ahí, pues. Sí. Y aparte tiene un gran partido, la verdad es que jugó un gran partido. Lo que me da gusto es que el día 6 terminó la actuación de los jugadores mexicanos, el día 6, el día 7 ponle que andaban todavía acá en festejos, acá adentro, en su círculo, cada quien de su familia, y el día, hoy estamos a 18. Sí. Entonces tienen 14 días que terminar. Semana y media de vacaciones tuvieron los titulares, ¿no? Los, Que sí los jugaron. 5 de Chivas jugaron, los 2 del Toluca jugaron. Qué bueno. Qué bueno, digo. Lira titular ayer también. pues, Esto habla, Lira jugó Todavía- también, Lira. Todavía sí necesitan descanso, en verdad. Pues regresaron muy rápido. Por ejemplo, todos, Lira ¿eh? entró muy bien ayer, pero yo lo veo... Pero se cansó pronto también. Falta de reacción, cositas, Dita, lo veo falta de reacción. Les falta un poquito de descanso, Sí, es sí. decir, una Copa del Mundo, la distracción, el cambiar de canales, hay que descansar. ¿Cuánto hubiera sido ideal para jugadores titulares de selección mexicana que tuvieron 5 partidos? No, pero diferentes todos, ¿eh? No, de acuerdo, pero digamos para los mexicanos, ¿no? Lira, Alvarado, Romo, los que jugaron consistentemente. dos ¿Un par de semanas, semanas por lo sí. menos? Pero lo que Yo dice creo que Mario sí. de la reacción ayer, yo lo vi en el gol de San Luis, por ejemplo, el de Rafa Llorente, el segundo, se mete entre Lira y Dita y no tienen capacidad de reacción para defender. Pero no es Ahí culpa se de mete los entre jugadores, los dos. ¿eh? Ni Bueno. ni de los clubes. Es de los directivos voraces que antes de que acabe el Mundial ya quieren arrancar con la liga. Pero ¿Por qué no igual esperamos? y ellos mismos podrían decir, oye, podría arrancar yo en la jornada 2 o en Sí, la 3, sí. y no creo que Digo les vayan cada a quien decir es algo. ¿no? diferente, ¿sabes qué? Yo Pudieron estoy- tomarse 15 días de descanso y no lo tomaron. No creo que a Lira le hubieran dicho algo o a, No o a creo. Alvarado le hubieran dicho algo. O Pero sí. tú, No. tú lo Yo creo que mides, no. Tienen la autoridad para tú pedir. lo mides, si hoy quieres jugar, perfecto, ven y espérate. Pero el club es el que le paga al final de Pero- cuentas, pero no la también para selección. cambiar el De verdad hay motivos para seguir creyendo que Chivas puede ser campeón de la Apertura 2026. O la derrota contra Toluca fue una advertencia que nadie quiere aceptar. Porque mientras una parte de la afición ya empezó a cuestionar las decisiones de Gabriel Milito, otra sigue convencida de que este equipo apenas está comenzando un proyecto que puede dar muchas alegrías. Y lo más interesante es que un reconocido periodista volvió a encender el debate con una declaración que seguramente dividirá a todo el rebaño sagrado. Pero eso no es lo único. También hay movimientos importantes dentro del equipo, porque Milito ya estaría preparando cambios para el próximo partido y uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza podría cambiar por completo el ataque rojiblanco. Además, hay futbolistas que, incluso en medio de la derrota, dejaron estadísticas que muy pocos esperaban y que demuestran que no todo fue negativo en el debut del torneo. ¿Estamos viendo un tropiezo normal de un equipo que todavía busca su mejor versión? ¿O existen problemas más profundos que deben resolverse cuanto antes? Hoy vamos a analizar cada detalle,
con datos, opinión y mucho debate, porque aquí no solo contamos las noticias, también vivimos el fútbol con la pasión de la afición rojiblanca. Así que si tú también sientes estos colores, quédate hasta el final, suscríbete al canal y acompáñanos, porque la primera noticia ya está provocando una enorme discusión entre los aficionados de Chivas. ¿De verdad Jorge Pietrasanta está viendo un Chivas que muchos aficionados todavía no alcanzan a ver? ¿O simplemente se adelantó demasiado al poner al rebaño sagrado como el gran favorito al título? Esa es la pregunta que está provocando un intenso debate entre la afición rojiblanca después de la derrota contra Toluca. Porque seamos sinceros, perder el primer partido del torneo nunca deja buenas sensaciones, y mucho menos cuando juegas en casa. Sin embargo, mientras muchos ya comenzaron a señalar errores, cuestionar decisiones de Gabriel Milito e incluso poner en duda el proyecto, apareció una voz muy reconocida del periodismo deportivo mexicano para mantener firme su postura. Y sí, estamos hablando de Jorge Pietrasanta, quien no cambió absolutamente nada de su pronóstico. Antes de comenzar el Apertura 2026, ya había dicho que Chivas era el principal candidato para levantar el campeonato, y después del tropiezo frente a Toluca volvió a repetirlo con total seguridad. Para él, una derrota no cambia todo el trabajo que este equipo ha venido construyendo durante los últimos meses. Ahora bien, aquí es donde quiero abrir el debate con ustedes. ¿De verdad un solo partido puede definir el futuro de un torneo? Porque muchas veces en el fútbol mexicano caemos en el error de sacar conclusiones demasiado rápido. Cuando un equipo gana, parece invencible. Cuando pierde, pareciera que todo está mal. Pero los campeonatos no se ganan ni se pierden en la jornada 1. Eso sí, tampoco podemos cerrar los ojos. Chivas dejó cosas que preocuparon a la afición. Hubo momentos donde el equipo perdió intensidad, faltó contundencia frente al arco y algunos ajustes tácticos de Gabriel Milito fueron muy discutidos. Es normal que existan dudas, porque el propio técnico sabe que todavía hay aspectos por corregir si realmente quiere competir por el campeonato. Sin embargo, también hubo señales positivas que muchas veces pasan desapercibidas cuando el resultado no acompaña. El equipo generó oportunidades importantes, intentó proponer durante varios lapsos del encuentro y futbolistas como Roberto Piojo Alvarado y Raúl Rangel demostraron que atraviesan un gran momento individual. Son detalles que alimentan el argumento de quienes creen que este proyecto todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Y quizá ahí está el punto que intenta defender Pietrasanta. Él no está diciendo que Chivas jugó perfecto ni que no tenga errores. Lo que plantea es que el potencial del plantel sigue siendo suficiente para competir con cualquiera de la Liga MX. Al final, un torneo largo premia la regularidad, la capacidad de corregir y la fortaleza mental después de una derrota. También hay que recordar que Gabriel Milito apenas sigue consolidando su idea de juego. Cada entrenador necesita tiempo para que sus automatismos aparezcan de manera natural. La presión sobre el Guadalajara siempre será enorme, porque vestir esta camiseta significa vivir bajo el reflector todos los días. Aquí una victoria ilusiona a millones, pero una derrota también provoca críticas inmediatas. Por eso el próximo compromiso contra Juárez puede convertirse en mucho más que un simple partido de la jornada 2. Será la primera oportunidad para demostrar que el golpe ante Toluca fue solamente un accidente y no el inicio de una tendencia preocupante. Una victoria devolvería tranquilidad al entorno y reforzaría la confianza en el proyecto. En cambio, un nuevo tropiezo seguramente hará que aumenten las dudas y que las palabras de Pietrasanta vuelvan a estar en el centro de la conversación. Ahora la pregunta es para ustedes, Chiva hermanos. ¿Comparten la confianza de Jorge Pietrasanta? ¿También creen que este Guadalajara sigue siendo el principal candidato al título, o sienten que todavía le falta mucho para convencer dentro de la cancha? Los leo en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Pero mientras la afición sigue dividida entre quienes mantienen la fe y quienes empiezan a preocuparse, Gabriel Milito ya estaría preparando una decisión que podría cambiar por completo el ataque del rebaño sagrado. Y el nombre que vuelve a tomar fuerza seguramente sorprenderá a más de uno. ¿Será que Gabriel Milito ya encontró la solución para el problema de gol? ¿O simplemente las circunstancias lo obligaron a mover sus piezas antes de tiempo? Porque después de todo lo que ocurrió en el debut frente a Toluca, el técnico argentino parece estar preparando una decisión que puede cambiar completamente la cara ofensiva de Chivas para el partido contra Juárez. La expulsión de Ángel Sepúlveda dejó un vacío importante en el ataque rojiblanco. Más allá de que el delantero estaba llamado a ser el hombre de referencia en el área, ahora Milito tiene la obligación de buscar otra alternativa. Y todo apunta a que esa oportunidad será para un futbolista que la afición conoce muy bien, Armando La Hormiga González. Pero aquí hay un detalle que vale la pena analizar. Antes del partido contra Toluca, muchos aficionados se preguntaban por qué La Hormiga no apareció como titular. La explicación de Gabriel Milito fue clara:
Consideraba que el delantero todavía no estaba al 100% físicamente para arrancar el torneo. No era un castigo, ni una pérdida de confianza. Simplemente el cuerpo técnico creyó que todavía necesitaba un poco más de tiempo para alcanzar su mejor versión. Ahora el panorama cambió por completo. La suspensión de Sepúlveda abre la puerta para que Armando vuelva al once inicial, y no solo eso, sino que podría convertirse en el principal referente ofensivo del Guadalajara en un partido donde no hay margen de error. Chivas necesita ganar, necesita convencer y, sobre todo, necesita volver a hacer goles. Y aquí es donde quiero abrir otro debate con ustedes. ¿Qué tipo de delantero necesita realmente este Chivas? Porque Sepúlveda ofrece experiencia, presencia física y juego dentro del área. En cambio, la Hormiga aporta algo diferente: movilidad constante, presión sobre la salida rival, desmarques, velocidad para atacar los espacios y una intensidad que muchas veces incomoda a las defensas durante los 90 minutos. Ese perfil puede beneficiar muchísimo a jugadores como Roberto Piojo Alvarado, Brian González e incluso a los mediocampistas que llegan desde atrás. Cuando un delantero se mueve constantemente, obliga a los centrales a salir de su zona, genera espacios y facilita que los extremos encuentren más libertad para crear peligro. Precisamente eso fue algo que Chivas echó de menos por varios momentos frente al Toluca. El equipo logró construir jugadas, pero le faltó profundidad en los últimos metros y contundencia para convertir las oportunidades en goles. Tal vez Milito piensa que con la Hormiga esa dinámica puede cambiar. Claro, tampoco hay que cargarle toda la responsabilidad a un solo futbolista. Sería injusto pensar que Armando González resolverá todos los problemas ofensivos del equipo por sí solo. El funcionamiento colectivo sigue siendo la prioridad. Si el mediocampo no genera fútbol y los extremos no acompañan, cualquier delantero terminará sufriendo. Sin embargo, este puede ser el momento perfecto para que la Hormiga demuestre que está listo para asumir un papel mucho más importante dentro del proyecto de Gabriel Milito. A sus 23 años sabe que estas oportunidades no aparecen todos los días, y un buen partido contra Juárez podría cambiar completamente su situación dentro del plantel. Además, no olvidemos que Juárez también llega presionado después de perder en la primera jornada. Eso significa que no será un rival que venga únicamente a defenderse. Habrá espacios, habrá momentos para atacar y Chivas tendrá que aprovechar cada oportunidad si quiere sumar sus primeros 3 puntos del campeonato. La gran pregunta ahora es: ¿ustedes apostarían por Armando la Hormiga González como titular? ¿Creen que este cambio puede darle una nueva cara al ataque del rebaño sagrado o consideran que Gabriel Milito debería probar otra alternativa para reemplazar a Sepúlveda? Porque mientras todos hablamos del posible regreso de la Hormiga, hay otro futbolista que, incluso en medio de la derrota contra Toluca, dejó una estadística impresionante. De hecho, fue el jugador que más peligro generó en toda la Liga MX durante la primera jornada, y eso cambia por completo la conversación sobre el ataque de Chivas. Y si el verdadero problema de Chivas nunca fue la generación de oportunidades, sino la falta de contundencia, porque mientras muchos aficionados terminaron el partido contra Toluca con la sensación de que el equipo fue completamente superado, las estadísticas cuentan una historia muy diferente. De hecho, hay un dato que sorprendió a toda la Liga MX y que demuestra que el rebaño sagrado sí tuvo argumentos para competir. El protagonista de esa historia fue Roberto Piojo Alvarado. Sí, el mismo futbolista que una vez más cargó con gran parte del peso ofensivo del Guadalajara y que, incluso en una noche amarga por la derrota, terminó siendo el jugador que más ocasiones claras de gol creó en toda la primera jornada de la Apertura 2026. 4 oportunidades generadas, una cifra que lo colocó en la cima de la liga junto a nombres importantes como Carlos Rodríguez, Lucas Ocampos, Daniel Arcila y Rafael Veiga. Y aquí quiero detenerme un momento, Chiva hermanos, porque cuando un equipo pierde, normalmente toda la atención se va al resultado. Se critica al entrenador, se señala al delantero, se cuestiona la defensa, pero pocas veces nos ponemos a analizar qué fue lo que realmente pasó dentro de la cancha. ¿Chivas jugó tan mal como dice el marcador? ¿O simplemente le faltó convertir las oportunidades que sí fue capaz de fabricar? Para mí, ahí está una de las claves. Porque el Piojo volvió a demostrar que sigue siendo el cerebro ofensivo de este equipo. Cada vez que tomó el balón buscó romper líneas, filtrar pases, encarar rivales y acelerar el ataque. Nunca dejó de intentarlo, incluso cuando el marcador ya estaba cuesta arriba. Esa actitud es la que distingue a los jugadores que asumen la responsabilidad en los momentos complicados. Pero también hay una pregunta que muchos aficionados se están haciendo. ¿Está demasiado solo Roberto Alvarado? Porque una cosa es crear oportunidades y otra muy distinta es tener compañeros que las aprovechen. Si el principal generador de fútbol hace su trabajo, pero nadie logra finalizar las jugadas, el esfuerzo termina perdiéndose entre las estadísticas.
Y eso no significa que el resto del equipo no haya corrido o luchado. Significa que todavía falta sincronía en el último tercio de la cancha. Gabriel Milito está construyendo una idea de juego donde la movilidad, la presión alta y la circulación rápida del balón son fundamentales. Sin embargo, esos mecanismos necesitan tiempo para funcionar con naturalidad. Además, no podemos olvidar otro detalle importante. Hace apenas unas semanas, Roberto Alvarado también fue uno de los jugadores más destacados de la selección mexicana durante la Copa del Mundo. Es decir, no estamos hablando de un buen momento aislado. Estamos viendo a un futbolista que llega con confianza, ritmo competitivo y liderazgo, algo que Chivas necesita aprovechar al máximo. Ahora bien, tampoco sería justo poner toda la responsabilidad sobre los hombros del Piojo. Un equipo que aspira al campeonato necesita que aparezcan más protagonistas. Necesita que Brian González siga creciendo, que el delantero que elija Milito convierta las oportunidades y que el mediocampo acompañe mucho más en ataque. Cuando todos aportan, Alvarado deja de ser la única referencia y el equipo se vuelve mucho más peligroso. Lo más alentador de esta estadística es que demuestra algo muy claro: Chivas sí está generando fútbol. El problema no parece estar en la creación, sino en la definición. Y esa diferencia cambia completamente la perspectiva. Porque es mucho más fácil corregir la contundencia que enseñar a un equipo a fabricar ocasiones desde cero. Ahora quiero leer sus opiniones. ¿Creen que Roberto Piojo Alvarado necesita más apoyo de sus compañeros? ¿O consideran que él mismo debe asumir todavía más responsabilidad para llevar al Guadalajara hacia los primeros puestos del torneo? Pero mientras el Piojo se roba los reflectores por su capacidad para crear peligro, hay otro futbolista que también fue figura silenciosa en el debut. Si hoy Chivas no recibió una derrota mucho más dolorosa, fue gracias a un hombre que volvió a demostrar por qué muchos lo consideran uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Es motivo de orgullo que Raúl Tala Rangel sea uno de los porteros con más atajadas de toda la Liga MX, o en realidad es una señal de que la defensa de Chivas todavía tiene mucho por mejorar. Esa es una de las preguntas que más debate ha generado después de la derrota frente al Toluca. Porque sí, las estadísticas colocan al guardameta rojiblanco entre los mejores del torneo en este arranque, pero detrás de ese dato también hay una realidad que Gabriel Milito seguramente está analizando con mucho cuidado. Con 7 atajadas en la primera jornada de la Apertura 2026, Tala Rangel terminó como el segundo portero con más intervenciones de toda la Liga MX, solamente por detrás de Carlos Acevedo. Un registro que habla de sus enormes reflejos, de su personalidad y de la seguridad que transmite bajo los 3 palos. Pero también refleja que Toluca encontró demasiados espacios para llegar con peligro al arco del Guadalajara. Y aquí es donde el debate se pone interesante. Porque muchos aficionados terminaron el partido diciendo: si no hubiera sido por Tala, el marcador habría sido mucho más abultado. Y la verdad es que no les falta razón. En varios momentos del encuentro apareció con atajadas de muchísimo nivel, manteniendo con vida al equipo cuando el partido parecía escaparse de las manos. Ahora bien, tampoco podemos acostumbrarnos a que el portero sea siempre la figura. Los grandes equipos también necesitan que su línea defensiva transmita solidez, que cierre espacios, que gane los duelos individuales y que reduzca al máximo las oportunidades del rival. Si cada jornada Tala tiene que hacer 7 u 8 atajadas para evitar una goleada, algo claramente necesita corregirse. Eso sí, sería muy injusto convertir esta estadística en una crítica. Al contrario, también hay que reconocer el enorme crecimiento que ha tenido Raúl Rangel durante los últimos torneos. Hoy no solo es un referente dentro del Guadalajara, sino también uno de los porteros mexicanos con mayor proyección. Su evolución ha sido constante, y cada vez demuestra más liderazgo, más confianza y una capacidad impresionante para aparecer en los momentos de mayor presión. Gabriel Milito sabe perfectamente que contar con un guardameta de este nivel es una tranquilidad enorme. Todo entrenador quiere construir un equipo que defienda mejor, pero también sabe que, cuando el rival consigue llegar, necesita un arquero capaz de salvar puntos. Y Tala ya ha demostrado en más de una ocasión que puede hacerlo. Sin embargo, el siguiente paso para este Chivas no pasa únicamente por seguir dependiendo de su portero. Pasa por encontrar un equilibrio. Que el equipo mantenga esa intensidad para atacar, pero sin quedar expuesto atrás. Que los mediocampistas ayuden más en la recuperación. Que la defensa reduzca los errores de concentración. Y que Tala, en lugar de ser el héroe cada partido, pueda vivir encuentros mucho más tranquilos. Porque cuando un equipo logra ese equilibrio, es cuando realmente empieza a pelear campeonatos. Y eso es precisamente lo que Gabriel Milito busca construir en este proyecto. No un equipo que sobreviva gracias a su portero, sino un equipo que domine los partidos de principio a fin. Ahora les toca opinar a ustedes, Chiva hermanos.
Esta estadística de Tala Rangel les da confianza porque demuestra que tienen a uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. ¿O también les preocupa que la defensa esté permitiendo demasiadas llegadas del rival? Los leo en los comentarios, porque este tema tiene opiniones divididas. Pero si hay algo que mantiene viva la ilusión de muchos aficionados, no es solamente el nivel de algunos jugadores dentro de la cancha. También tiene que ver con el proyecto que se está construyendo fuera de ella. Y justamente un histórico del Guadalajara explicó por qué Javier Mier está logrando cosas que otros directivos no pudieron conseguir. Ese análisis puede cambiar por completo la manera en que muchos ven el futuro de Chivas. ¿Y si la verdadera diferencia entre este Chivas y los proyectos anteriores no está solamente en Gabriel Milito, sino en todo lo que Javier Mier ha construido desde los escritorios? Porque después de la derrota contra Toluca muchos comenzaron a cuestionar al equipo, pero también hubo quienes pidieron calma y recordaron que este proyecto no se puede juzgar por un solo partido. Y uno de los que mejor explicó esa idea fue un viejo conocido del rebaño sagrado, Chatón Enríquez. El exfutbolista rojiblanco habló recientemente sobre el trabajo que Javier Mier viene realizando como director deportivo y dejó una reflexión que está dando mucho de qué hablar. Según Chatón, la principal diferencia entre esta gestión y la de Fernando Hierro no pasa por los nombres, el presupuesto o la calidad de los refuerzos. La clave está en entender realmente lo que significa Chivas y el fútbol mexicano. Y, sinceramente, es un punto que vale la pena analizar. Porque cuando Fernando Hierro llegó al Guadalajara, la ilusión fue enorme. Estamos hablando de una leyenda del Real Madrid, de un hombre con una trayectoria impresionante y con una experiencia internacional que hacía pensar a toda la afición que el tan esperado título número 13 estaba cada vez más cerca. Había expectativas altísimas. Sin embargo, aunque hubo momentos positivos, el equipo nunca terminó de consolidar un proyecto que pudiera mantenerse en el tiempo. Llegaron buenas actuaciones, sí, pero también eliminaciones dolorosas y la sensación de que todavía faltaba algo para dar ese último paso hacia el campeonato. Con Javier Mier, según Chatón, el enfoque ha sido completamente diferente. La apuesta ha sido construir una identidad desde adentro, rodearse de personas que conocen la cultura del club, que entienden cómo se vive el fútbol mexicano y que sienten realmente el peso de vestir la camiseta rojiblanca. Y esa idea, poco a poco, comenzó a reflejarse tanto en el primer equipo como en las fuerzas básicas. De hecho, basta con mirar los últimos mercados de fichajes. Han llegado jugadores que no solo tienen calidad futbolística, sino que también muestran un fuerte sentido de pertenencia. Futbolistas que crecieron admirando a Chivas o que entienden perfectamente lo que representa defender estos colores. Ese tipo de perfiles suele generar una conexión especial con la afición y fortalece el vestidor en los momentos difíciles. Otro aspecto importante es la confianza que Javier Mier depositó en Gabriel Milito. Mientras muchos esperaban soluciones inmediatas, la directiva decidió apostar por un entrenador con una idea clara de juego y darle continuidad al proyecto. Y eso, en el fútbol actual, no siempre es fácil. La presión en un club como Chivas es enorme, y después de una derrota siempre aparecen las críticas y las dudas. Por eso creo que hoy el mensaje más importante es mantener el equilibrio. Ni antes de vencer un partido este equipo era invencible, ni ahora, después de perder contra Toluca, el proyecto dejó de servir. Los campeonatos se construyen con trabajo, paciencia y capacidad para corregir errores. Y justamente eso será lo que Gabriel Milito y su cuerpo técnico tendrán que demostrar en las próximas jornadas. Ahora quiero conocer la opinión de ustedes. ¿Están de acuerdo con Chatón Enríquez? ¿Creen que Javier Mier está construyendo un proyecto mucho más sólido que los anteriores? ¿O consideran que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones? Los comentarios están abiertos y este debate apenas comienza. Porque el torneo apenas dio su primer paso. Quedan muchos partidos por delante, muchas decisiones importantes y muchísimas historias que seguramente seguiremos analizando aquí, con pasión, con respeto y siempre desde el punto de vista de la afición rojiblanca. Si disfrutaste este análisis, no olvides dejar tu opinión, compartir el video con otros chivermanos y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video y que viva Chivas.